«¡Eres un vividor!», gritó mi hijo en la mesa de la cena de Navidad en mi propia casa, donde vivía a costa mía. Su esposa asintió con frialdad, apoyando su traición. Los invitados se quedaron helados de la impresión cuando respondí con calma. «Tienen hasta mañana por la mañana para irse». Al día siguiente, la policía llamó a la puerta. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. La puerta principal se cerró detrás de mí con un clic, y la voz de Julián cortó el cálido resplandor de las luces navideñas antes de que yo pudiera quitarme el abrigo. «Finalmente apareces. Pensé que te habías perdido otra vez ordenando libros». Estaba desparramado en mi sillón reclinable de cuero como si fuera el dueño, con la pantalla del teléfono reflejando las luces del árbol, mientras su pulgar se deslizaba interminablemente. Ni siquiera levantó la vista. 8 meses de esto. 8 meses de llegar a casa para encontrarlo reclamando mi espacio, mi sillón, mi paz. Colgué mi abrigo con cuidado en el armario del vestíbulo. Las gotas de agua de la nieve derretida tamborileaban sobre la madera noble. El turno de voluntariado en la biblioteca se había alargado. La señora Martínez necesitaba ayuda con las devoluciones de las fiestas, pero yo me había apresurado a través del frío de diciembre para llegar a casa para la Nochebuena. Buenas noches. Entré a la sala, acomodándome el suéter. ¿Cómo van los preparativos para mañana? Valeria salió del arco de la cocina con un trapo de cocina en la mano. Me daba la espalda deliberadamente. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo apretada que la hacía parecer más joven de 32 años. Más como la estudiante universitaria con la que Julián se había casado, en lugar de la mujer que había estado viviendo en mi casa desde abril. Nos encargaremos de lo de mañana nosotros mismos. El tono de Julián llevaba ese familiar filo de desdén. No necesitamos tu ayuda. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes por toda la habitación. Yo mismo había organizado las decoraciones navideñas hacía 3 semanas. Las guirnaldas a lo largo de la repisa. El nacimiento de cerámica que mi difunta esposa Elena había coleccionado pieza por pieza. Las botas navideñas colgadas con cuidado. Todo en su lugar correcto. Todo excepto la familia debajo de ellas. Todo está bajo control, añadió Valeria sin voltearse, con una voz tan plana como el pavimento en invierno. Me acerqué a la chimenea, enderezando el adorno del árbol que estaba ligeramente torcido. La campana de plata tintineó suavemente con mi toque. ¿Control? ¿Qué elección de palabra tan interesante? Me preguntaba al control de quién se refería. Los Pérez están emocionados por lo de mañana, continuó Julián, levantando finalmente la vista de su teléfono. Carmen traerá su famosa ensalada de papa. Las palabras golpearon como agua helada. Los Pérez. Mañana. No sabía que íbamos a tener invitados. Las cejas de Julián se alzaron en una sorpresa fingida. Ah, ¿no lo mencionamos? Sí, Roberto y Carmen van a venir. Y doña Teresa, la vecina de al lado. Ricardo, el de mi antiguo trabajo, también. Agitó la mano con desdén. Solo unas pocas personas. Mis dedos se apretaron alrededor del adorno. Solo unas pocas personas. En mi casa, en mi mesa, usando mis platos, bebiendo mi vino, comiendo comida comprada con el dinero de mi pensión. ¿Cuándo se decidió esto? ¿La semana pasada, en algún momento? Julián se encogió de hombros, volviendo a mirar su teléfono. Valeria envió las invitaciones. Probablemente estabas en la biblioteca. Por supuesto que estaba en la biblioteca. Hacía voluntariado allí todos los martes y jueves. Lo había hecho durante 3 años desde mi jubilación. Conocían mi horario. Habían planeado todo aprovechando mi ausencia. Las luces del árbol de Navidad se desenfocaron ligeramente mientras las miraba. Rojo, verde, dorado. Colores que deberían haber significado calidez y celebración. En cambio, se sentían como decoraciones en la casa de otra persona, en la vida de otra persona. ¿Cuántas personas exactamente? 6, tal vez 7. Valeria finalmente habló, aún dándome la espalda. ¿Nada elegante?
nada elegante. Excepto los comestibles de lujo que había notado aparecer en mi refrigerador durante la última semana. Las botellas de vino costoso en la encimera. El pavo premium que costaba el doble de lo que yo solía gastar. Julián se estiró en mi sillón, con los pies apoyados en la mesa de centro que yo mismo había restaurado la primavera pasada. La misma mesa de centro que ahora tenía marcas de agua. Anillos de vasos para los que él nunca usaba posavasos. No te preocupes, viejo, lo tenemos controlado. Viejo. La frase se asentó en mi pecho como una piedra fría. 65 años no era ser viejo. Estar jubilado no significaba ser inútil. Esta seguía siendo mi casa, mi hogar, mi vida, ¿no es así? Enderecé otro adorno. Este era un pequeño ángel de madera que Elena había pintado ella misma. Las delicadas pinceladas me recordaban a sus manos cuidadosas, su manera gentil de hacer que todo fuera hermoso. Ella habría sido amable con los invitados inesperados. Ella habría sonreído, les habría dado la bienvenida y de alguna manera habría hecho magia. Pero Elena no estaba aquí. No había estado aquí desde hacía 4 años. Y yo no era Elena. Bueno, dije en voz baja, supongo que debería quitarme de su camino entonces. Buena idea. La atención de Julián ya había regresado a su teléfono. Tenemos cosas de último minuto que terminar. Me quedé allí un momento más, viendo a mi hijo desplazarse por lo que fuera que lo absorbía más que la cortesía básica. Viendo a mi nuera moverse eficientemente por mi cocina como si fuera la dueña de la casa. Escuchando el fuego crepitar en la chimenea donde había pasado innumerables noches tranquilas. Leyendo, pensando, recordando. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras las subía. Cada paso me alejaba más de la vida que ocurría en mi sala, y me acercaba al refugio de mi dormitorio. Detrás de mí, escuché la voz de Valeria, aunque no sus palabras. Algo sobre manteles, y la disposición de los asientos. Mi mano encontró el pasamanos que el enán había pulido cada sábado durante 23 años. La puerta del dormitorio se cerró con un clic suave, amortiguando las voces de abajo. Me quedé allí un momento, con las manos todavía en el pomo de la puerta, escuchando los sonidos apagados de la preparación que ocurría sin mí. Los pasos de Valeria cruzaron la cocina, la voz de Julián se elevó brevemente y luego se desvaneció. Me quité los zapatos, colocándolos con precisión al lado de la cama, y me acomodé en el sillón de lectura junto a la ventana. La nieve seguía cayendo afuera. Cada copo quedaba atrapado momentáneamente en el resplandor de la farola antes de desaparecer en la oscuridad. La casa de los vecinos de enfrente brillaba con luces navideñas, tiras multicolores delineando cada ventana, cada marco de puerta, y un Santa Claus inflable saludando mecánicamente desde su jardín delantero. El cajón de mi escritorio se abrió con el familiar roce de madera contra madera. Dentro, debajo de los papeles de la jubilación y las facturas de servicios públicos, yacían los álbumes de fotos que rara vez tocaba ya. Que Elena los organizara había sido una de sus alegrías silenciosas. Todo cronológico, etiquetado, preservado. El primer álbum se abrió en el día de nuestra boda. Elena en encaje blanco, radiante a pesar del entorno del juzgado que habíamos elegido por razones de presupuesto. Mi yo más joven estaba a su lado con un traje prestado, ambos sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. En cierto modo, lo habíamos hecho. Pasé la página, Julián, a los 6 meses. Mejillas regordetas y ojos brillantes, alcanzando la cámara con puños diminutos. Elena había capturado cada hito, primeros pasos, primeras palabras, primer día de escuela. Julián construyendo fuertes con sábanas en esta misma habitación cuando tenía 8 años. Julián en la graduación, con el birrete ligeramente torcido, el diploma en alto, el orgullo radiando por cada poro. La siguiente foto me detuvo en seco. Julián a los 25 años, el año en que consiguió el puesto de subgerente en la tienda de muebles. Había llamado esa noche, con la voz eléctrica de emoción. Papá, lo logré. Finalmente estoy yo llegando a algún lado.
¿A dónde se había ido ese joven? El que había trabajado turnos dobles, el que había ahorrado durante meses para comprar el anillo de compromiso de Valeria, el que había hablado de construir una vida en lugar de pedir una prestada. Hacía 8 meses, se había presentado en mi puerta con 2 maletas y una historia triste sobre contratiempos temporales. Solo por un par de semanas, papá, hasta que nos recuperemos. La tienda de muebles lo había despedido en marzo. Recortes de presupuesto, habían dicho. Las horas de Valeria en el salón de belleza se habían reducido a medio tiempo. Habían agotado sus tarjetas de crédito, manteniendo las apariencias. Ese pago del coche de la camioneta de Julián, el alquiler del apartamento, cenas fuera 3 veces por semana porque Valeria afirmaba que estaba demasiado cansada para cocinar. Yo había dicho que sí, por supuesto. Eran familia. Se ayuda a la familia. Pero la ayuda se suponía que era un puente, no una residencia permanente. Abajo, algo pesado cayó. La voz de Valeria subió, aguda por la irritación. La respuesta de Julián fue apagada pero despectiva. El mismo tono que había usado conmigo antes. El mismo tono que había estado usando durante meses. Alcancé la pequeña libreta que guardaba en el cajón. Elena me había tomado el pelo por mis listas, mis cálculos, mi necesidad de rastrear todo. Tú diseñas la ingeniería de las compras del supermercado, Héctor, se reía ella. Pero los números no mentían. Facturas de servicios públicos aumentaron un 37% desde abril. Costos de comestibles, duplicados. Uso de agua, triplicado. Gracias a las duchas de 1 hora de Valeria y la insistencia de Julián en poner el lavavajillas a diario, estuviera lleno o no. La semana pasada, había visto el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que Julián dejó en la encimera de la cocina. $250 en la tienda de electrónica. $300 en el centro comercial. Mientras yo recortaba cupones y compraba marcas genéricas para llegar a fin de mes, él compraba auriculares inalámbricos y jeans de diseñador. Las páginas de la libreta se llenaron de cálculos. 8 meses de aumento de gastos. 8 meses. Viendo disminuir mis ahorros de jubilación mientras mantenía a 2 adultos que parecían haber olvidado lo que significaba la responsabilidad. La fotografía de Elena me sonreía desde el álbum. Ella siempre había visto lo mejor en Julián. Defendía sus elecciones cuando yo me preocupaba por sus hábitos de gasto o su tendencia a tomar atajos. Está encontrando su camino, decía ella. Todos encuentran su camino de manera diferente. Pero esto no era encontrar un camino. Esto era tomar el camino fácil, el pavimentado con los sacrificios de otra persona. Una puerta se cerró de golpe abajo. La voz de Julián se elevó, no lo suficientemente fuerte como para distinguir las palabras, pero lo suficientemente clara como para transmitir frustración. La respuesta de Valeria fue más aguda. Cerré el álbum de fotos y lo devolví al cajón. La libreta volvió también, junto a la creciente pila de evidencia de que mi generosidad se había convertido en una facilitación, de que mi hijo había confundido amabilidad con debilidad. El dormitorio se sentía más pequeño de alguna manera, estrechado por el peso de la comprensión. Mi santuario se había convertido en un refugio. Mi propia casa en un lugar donde me escondía de las personas que deberían haber estado agradecidas por mi ayuda. Afuera, la nieve seguía cayendo. El Santa Claus mecánico de los vecinos saludaba alegremente a nadie en particular. En todo el vecindario las familias estaban terminando sus preparativos de Nochebuena, reuniéndose alrededor de los árboles, compartiendo la anticipación por la mañana. Yo estaba pasando la mía calculando el costo de mi propia amabilidad. La casa se volvió más silenciosa a medida que avanzaba la noche, pero el silencio se sentía diferente ahora. No pacífico, sino expectante, como la pausa antes de una tormenta. Me puse el pijama, me lavé los dientes, completé los pequeños rituales que habían anclado mis días desde la muerte de Elena. La rutina había sido mi salvación entonces, el hilo delgado que mantenía la vida unida cuando el dolor amenazaba con desmoronarlo todo. Ahora la rutina se sentía como una rendición,
una aceptación silenciosa de ser empujado a los márgenes de mi propia vida. La cama me recibió con una comodidad familiar, pero el sueño se sentía distante. Abajo, pasos cruzaban el piso. La puerta de un gabinete se cerró. El refrigerador zumbó al abrirse y cerrarse. Julián y Valeria seguían despiertos, todavía planeando su fiesta, su celebración, en mi casa, con mis recursos, a mi costa. Mañana traería invitados que yo no había invitado, conversaciones que yo no había elegido, una actuación de felicidad familiar mientras mi familia real me trataba como a un casero, y ni siquiera uno respetado. La nieve golpeaba suavemente contra la ventana, y la escuché como una cuenta regresiva. La mañana de Navidad llegó con el sonido de sartenes ruidosas y agua corriendo. Me desperté naturalmente, sin necesidad de alarma. Mi reloj interno había mantenido horario de ingeniero durante 40 años. A través de la ventana del dormitorio, la nieve cubría el patio en un blanco prístino, sin marcas excepto por huellas de conejos cerca de la cerca. El pasillo estaba cálido mientras bajaba las escaleras, calentado por la actividad de la cocina abajo. La voz de Valeria flotaba hacia arriba, hablando con alguien por teléfono sobre los horarios y las guarniciones. Su tono era animado, con más energía de la que le había escuchado en meses. Les dije a las 7 en punto. Sí, Carmen, sé que tu ensalada de papa necesita enfriarse, solo tráela cuando sea. Llegué a la puerta de la cocina y me detuve. La escena ante mí parecía la preparación para la apertura de un restaurante, no una cena de Navidad casual. Valeria estaba de pie junto a la estufa, con el teléfono presionado entre su hombro y la oreja, rociando simultáneamente lo que parecía ser un pavo de 9 kilos y revolviendo algo en una olla grande. Las encimeras gemían bajo una variedad de platos que no reconocía, cuencos de cristal para servir, bandejas de plata, servilletas de tela aún en su empaque. «Buenos días», dije. Ella miró por encima de su hombro, apenas pausando en su danza orquestada entre el horno y la estufa. «Buenos días». ¿El café está fresco? La mesa del comedor, visible a través del arco, había sido transformada. Mi sencilla mesa de roble ahora llevaba un mantel color crema que nunca había visto antes. Los cubiertos para 8 personas brillaban bajo el candelabro, la vajilla buena que yo había guardado en el ático desde el funeral de Elena, aparentemente recuperada y arreglada sin mi conocimiento. 8 personas. No 6 o 7, como Julián había mencionado. 8. Valeria, ¿a cuántas personas invitaste? Julián se encargó de las invitaciones. Pregúntale a él. No se dio la vuelta esta vez, concentrada en arreglar lo que parecían ser 3 tipos diferentes de pan en una cesta de mimbre. Conté los lugares de nuevo. 8 platos, 8 juegos de cubiertos, 8 copas de vino. El centro de mesa, un arreglo elaborado de ramas de pino, bayas rojas y cinta dorada. Costaba más de lo que yo solía gastar en comestibles en una semana. Hubiera sido bueno saber el número exacto. Es Navidad. Vienen amigos. Su tono sugería que la conversación había terminado. El refrigerador reveló más sorpresas. 2 botellas de vino costoso, una tabla de quesos cubierta con papel plástico, camarones arreglados en una bandeja de servir. Las verduras eran de primera calidad, manojos de espárragos atados con hilo, papas pequeñas, ingredientes para lo que parecía ser salsa de arándanos casera. Julián salió de la sala con el cabello despeinado, usando la misma ropa de ayer. Se dirigió directamente a la cafetera sin reconocerme. Tu madre y yo solíamos cocinar la cena de Navidad juntos, le dije a su espalda. Una comida sencilla, solo la familia. Bueno, esto ya no es solo la familia. Se sirvió café en mi taza favorita, la de cerámica azul que Elena me había regalado por mi cumpleaños número 60. Pensamos que querría celebrar apropiadamente. ¿Apropiadamente? Como si mis navidades tranquilas con Elena hubieran sido de alguna manera inadecuadas. ¿Quién viene exactamente? Julián recitó nombres, como artículos en una lista de compras. Roberto y Carmen Pérez, obviamente.
doña Teresa la de al lado, Ricardo el de la tienda, su novia Patricia, tal vez Sergio el de calle abajo si no tiene que trabajar. Hizo una pausa pensando, y la hermana de Valeria podría conducir desde otra ciudad. 8 invitados potenciales se habían convertido en 9, en mi casa, comiendo comida comprada con el dinero de mi pensión. Esto parece una gran empresa para una cena de Navidad casual. Valeria finalmente se dio la vuelta, cuchara de madera en mano, con la cara sonrojada por el calor de la cocina. Queríamos hacer algo especial, mostrarle a la gente lo agradecidos que estamos por... Hizo un gesto vago alrededor de la cocina. Por todo. Agradecidos. La palabra se sentía hueca, viniendo de alguien que había estado tratando mi casa como su dominio personal durante 8 meses. El pavo solo debe haber costado $60. Queríamos calidad, dijo Julián, ahora a la defensiva. Siempre me enseñaste a no tomar atajos. Cierto, yo le había enseñado eso. En el contexto del trabajo, de construir cosas para durar, de tener orgullo en la artesanía, no en el contexto de gastar el dinero de otra persona en exhibiciones impresionantes. El temporizador de la cocina sonó. Valeria giró de nuevo hacia el horno, sacando una bandeja de lo que parecían ser panecillos caseros. El olor era ciertamente magnífico, levadura y mantequilla y calidez, que pertenecían a una foto de revista familiar. ¿A qué hora llega la gente? Alrededor de las 2, respondió Julián. Eso nos da tiempo para terminar la preparación y arreglarnos. 5 horas. 5 horas hasta que mi tranquilo hogar se llenara de extraños virtuales, hasta que mi sala se convirtiera en un escenario para la actuación de anfitriones exitosos de Julián y Valeria. Rellené mi taza de café, una diferente ya que Julián había reclamado la mía, y me retiré a la sala. El árbol de Navidad parecía más pequeño de alguna manera, empequeñecido por sillas plegables que habían sido recuperadas del sótano y arregladas en un semicírculo. Mi sillón de lectura había sido empujado contra la pared para hacer espacio para el arreglo de asientos expandido. A través de la puerta de la cocina, vi a Valeria moverse con eficiencia decidida, Julián ocasionalmente revolviendo algo o abriendo vino para dejarlo respirar. Trabajaban juntos como un equipo, cómodos en su proyecto compartido. ¿Cuándo habían planeado esto? ¿Cuántas conversaciones habían ocurrido alrededor de mi ausencia? ¿Cuántas decisiones se tomaron sin consultar a la persona que pagaría por ellas? El teléfono de la casa sonó. Julián contestó con alegría exagerada. ¡Feliz Navidad! Sí, todo está a tiempo. No puedo esperar a verlos. Me senté en mi silla desplazada, rodeado de evidencia de una celebración que yo no había elegido, bebiendo café de una taza que no era mi favorita, viendo a mi hijo y a mi nuera transformar mi hogar en su visión de entretenimiento navideño. El día se extendía ante mí como una actuación para la que nunca había audicionado, pero que de alguna manera se esperaba que protagonizara. Sonreír, ser amable, interpretar el papel del patriarca generoso, mientras mi cuenta de ahorros financiaba sus ambiciones sociales. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo en silencio. La tarde se había sentido interminable. Me había retirado a mi estudio después del descubrimiento en la cocina, tratando de leer, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera la elaborada actuación que se estaba orquestando en mi propia casa. Pero los sonidos de la preparación se filtraban a través de cada pared, agua corriendo, platos tintineando, la voz de Valeria dirigiendo alguna producción invisible. El timbre sonó exactamente a las 6 en punto. Me levanté de mi silla, alisándome el suéter, y caminé hacia la puerta principal. A través del vidrio esmerilado, podía ver 2 figuras envueltas en abrigos de invierno. Mi mano vaciló en el pomo por solo un momento antes de girarlo. ¡Don Héctor! Carmen Pérez me sonrió, con los brazos cargados con un plato cubierto y una botella de vino envuelta en papel festivo. Detrás de ella, Roberto sacudía la nieve de sus botas en el tapete del porche. ¡Qué hogar tan maravilloso! Gracias por invitarnos. Las palabras golpearon como un golpe físico. Gracias por invitarnos a mi propia casa. Esto es, por supuesto,
Por favor, pasen. Me hice a un lado, forzando mi cara a lo que esperaba que pareciera calidez. Carmen pasó apresuradamente a mi lado hacia el vestíbulo, Roberto siguiéndola con un tranquilo buenas noches, don Héctor. Comenzaron a quitarse los abrigos, y yo los tomé automáticamente, colgándolos en el armario del pasillo que yo había organizado hacía 30 años. Mientras acomodaba su ropa de invierno junto a mi propia chaqueta, me pregunté cuándo me había convertido en un invitado en mi propia casa. ¡Oh! Huele absolutamente divino. La voz de Carmen llegaba desde la sala. Valeria debe ser una cocinera increíble. Lo seguí, viendo los ojos de Carmen asimilar las decoraciones navideñas, las fotos familiares en la repisa, los muebles cuidadosamente arreglados. Todo llevaba las marcas de una larga habitación. Mis libros en los estantes, mis anteojos de lectura en la mesa auxiliar. Los cojines que Elena había bordado colocados exactamente donde los había dejado. En realidad, Valeria hace la cocina, dije con cuidado. El timbre sonó de nuevo. Doña Teresa estaba en el porche, con un plato de galletas caseras equilibrado en sus manos, su rostro brillante con alegría estacional. ¡Feliz Navidad, querido! Entró sin esperar invitación, con la familiaridad de una vecina de mucho tiempo. Traje mis galletas de azúcar. Julián dijo que eran tus favoritas. Julián dijo, ¿cuándo se habían discutido mis preferencias con los vecinos en conversaciones de las que yo no formaba parte? Eso es muy considerado, logré decir, tomando las galletas y llevándola a la sala. El espacio se llenó rápidamente de abrigos de invierno y voces alegres. Ricardo llegó el último, cargando una caja de cervezas, y mirando alrededor con aprecio. «¿Julián? Tienes un lugar hermoso aquí», llamó hacia la cocina, aunque Julián no se veía por ninguna parte. «Gracias por recibirme». Me moví por la habitación, ofreciendo bebidas de mi propio carrito de bar, sabiendo instintivamente dónde se guardaban los vasos, qué botella de vino descorchar. Cada acción me marcaba como el dueño de la casa, sin embargo. Los comentarios de los invitados pintaban a Julián como el anfitrión. Ha decorado tan bellamente para Navidad. Carmen se acomodó en el sofá, copa de vino en mano. Estos adornos parecen reliquias familiares. Siempre me han encantado las fiestas en esta casa, respondí, la verdad escapándose antes de que pudiera detenerla. Roberto levantó la vista de examinar las fotos familiares en la repisa. ¿Cuánto tiempo han vivido tú y Julián aquí juntos? La pregunta quedó en el aire como humo. Sentí que cada ojo en la habitación se volvía hacia mí, esperando una respuesta que mantuviera la ficción de Julián o la expusiera. Bueno, es complicado, dije finalmente. Antes de que alguien pudiera pedir una aclaración, pasos retumbaron bajando las escaleras. Julián apareció en la puerta de la sala, recién duchado y vestido con la camisa costosa que le había visto comprar el mes pasado con dinero que no tenía. Perdón por la demora en bajar. Su voz retumbó con alegría artificial. Espero que papá los haya estado cuidando bien. ¿Papá, no Héctor? Papá. Posicionándome como el subordinado, el ayudante, la figura secundaria en esta reunión. Don Héctor ha sido maravilloso, dijo doña Teresa cálidamente, un anfitrión tan amable. La sonrisa de Julián no vaciló, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Bueno, ciertamente conoce la casa. El comentario provocó risitas de los invitados que no entendieron su púa. Por supuesto que conocía la casa. Era mi casa. Ricardo levantó su cerveza en dirección a Julián. Gran lugar tienes aquí, hombre. Debe ser agradable tener tanto espacio. Tiene sus ventajas, respondió Julián, moviéndose para reclamar el centro de la habitación, aunque se vuelve costoso mantener un lugar como este. ¿Costoso? ¿Mantenido con el dinero de quién exactamente? Carmen notó mi silencio. Don Héctor está muy callado. ¿Se siente bien? Antes de que pudiera responder, la voz de Valeria cortó la conversación desde la puerta de la cocina. La cena está lista. Vengan todos a la mesa. El anuncio creó una oleada natural de movimiento. Los invitados se levantaron, recogiendo sus copas de vino,
siguiendo los gestos de Valeria hacia el comedor. Me quedé sentado por un momento, viendo a Julián pastorear a la gente hacia la mesa elaboradamente puesta, jugando al anfitrión en mi casa con mis platos. El comedor zumbaba con comentarios de agradecimiento sobre la disposición formal, el centro de mesa, el cuidadoso arreglo de 8 lugares alrededor de mi mesa de roble. Seguí lentamente, último en la procesión, sintiéndome como un extraño llegando a la fiesta de otra persona. El comedor brillaba con la luz de las velas y la calidez navideña. Mi mesa de roble, que había albergado innumerables comidas familiares durante 23 años con Elena, llevaba un mantel color crema elaborado que nunca había visto antes. La vajilla buena, guardada en el ático desde el funeral de Elena, brillaba bajo los candelabros que ella había elegido cuando compramos la casa por primera vez. Los invitados se reunieron alrededor de la mesa, copas de vino en mano, voces brillantes con alegría navideña. Carmen admiró el centro de mesa, mientras Ricardo felicitó la disposición formal. Todos se movían con esa agradable anticipación de una comida especial, completamente inconscientes de que estaban presenciando el borrado sistemático de mi autoridad en mi propia casa. Me acerqué a mi silla habitual en la cabecera de la mesa, el asiento que había ocupado durante casi 3 décadas, donde había trinchado pavos de Navidad y pasteles de cumpleaños, donde había ayudado a Julián con la tarea y discutido mi día con Elena. Mi mano alcanzó automáticamente la posición familiar. Julián se interpuso directamente en mi camino. «Alto ahí». La única frase cortó la charla de la cena como agua helada. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Los tenedores se pausaron a medio camino de las bocas. Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. «Tú no estás invitado a esta mesa, vividor». El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar la nieve golpeando contra las ventanas. La botella de cerveza de Ricardo se detuvo a medio camino de sus labios. La mano de Carmen se congeló en su copa de vino. La boca de doña Teresa se abrió en un pequeño círculo de asombro. «¿Qué acabas de decir?» Mi voz salió más baja de lo que pretendía, apenas por encima de un susurro. «¿Me escuchaste?» La postura de Julián irradiaba confianza, alimentándose de la audiencia de rostros conmocionados. «Invitamos a verdaderos invitados esta noche. Oh, Dios mío». Las palabras susurradas de Carmen apenas rompieron el silencio. Me quedé congelado, con las manos aún extendidas hacia mi silla, mientras mi hijo de 35 años bloqueaba mi camino como un guardia de seguridad en un club exclusivo. La habitación se sintió más pequeña de repente, las paredes presionando más cerca mientras cada ojo se enfocaba en este momento de humillación pública. «Tal vez deberíamos», comenzó doña Teresa, su voz apagándose con incertidumbre. «¿No? Quédense». La interrupción de Julián fue aguda, dominante. Él necesitaba escuchar esto. Valeria apareció en la puerta de la cocina, con el trapo de cocina en las manos, observando la escena. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella dio un asentimiento casi imperceptible, un apoyo silencioso a la degradación pública de su esposo hacia su padre. Las luces del árbol de Navidad de la sala proyectaban sombras de colores a través del arco, rojo y verde y dorado, bailando sobre rostros congelados en incredulidad. La mesa formal, mi vajilla, mis cubiertos, mi comedor, se había convertido en un escenario para la guerra familiar. Roberto se aclaró la garganta incómodamente. «Hijo, es tu padre». ¿Un padre que no merece respeto? La voz de Julián se elevó, ganando fuerza de la atención conmocionada. Todo el día se sienta, no hace nada. Actúa como si fuera el dueño del lugar. Actúa como si fuera el dueño del lugar, porque soy el dueño del lugar. Ricardo se movió en su silla, mirando hacia la puerta principal como si estuviera calculando rutas de escape. «Tal vez deberíamos irnos. No se vayan por culpa de él». Julián agitó la mano con desdén en mi dirección, tratándome como a un intruso no deseado que se había colado en su fiesta. «Esta es nuestra cena. En mi casa, con mis platos, comprados con el dinero de mi pensión.
Carmen extendió la mano hacia el brazo de Julián, sus instintos maternales activándose. Julián, por favor. Tal vez no deberíamos... Es Navidad. ¡No! Su respuesta fue lo suficientemente aguda como para hacerla estremecerse. Él necesita saber su lugar. Todo el día se sienta. No hace nada. No hace nada. Mientras hago voluntariado en la biblioteca, mantengo la casa, pago las facturas y subsidio su estilo de vida con mis ahorros de jubilación. Las velas parpadearon en sus soportes de cristal. Las velas de Elena en los soportes de Elena, en la mesa de Elena. Ella habría estado horrorizada por este espectáculo público, esta violación de todo lo que le había enseñado a Julián sobre el respeto y la familia. Julián, la voz de doña Teresa llevaba el peso de la decepción de una madre. Esto está incomodando a todos. Él me ha incomodado durante meses. Los gestos de Julián se volvieron más animados, alimentándose de la tensión en la habitación. Viviendo aquí como si fuera el dueño del lugar. Viviendo aquí como si fuera el dueño del lugar. La ironía era tan completa que casi me hizo reír. Casi. El silencio se extendió entre nosotros, espeso de conmoción y vergüenza. Alrededor de la mesa, mis invitados, ¿no? Los invitados de Julián, se sentaron congelados, testigos atrapados de un colapso familiar que nunca esperaron cuando aceptaron invitaciones para la cena de Navidad. Valeria se movió ligeramente en la puerta, todavía observando, todavía en silencio, todavía apoyando la actuación de su esposo a través de la presencia pasiva. Permanecí de pie junto a mi silla desplazada. Cada ojo en la habitación se enfocó en mí, esperando mi respuesta. El momento quedó en el aire como un aliento suspendido, preñado de posibilidad. El único sonido era la nieve que seguía golpeando contra las ventanas y el suave siseo de las velas consumiéndose. El silencio se extendió hasta volverse insoportable. Podía sentir 8 pares de ojos mirándome, esperando mi reacción a la humillación pública de mi hijo. Julián estaba de pie junto a mi silla como un guardia, con el pecho hinchado de autoridad artificial, alimentándose de la atención conmocionada de su audiencia. Carmen extendió la mano a través de la mesa hacia Julián, con voz suave pero firme. Julián, por favor, tal vez no deberíamos... Es Navidad. Él retiró el brazo bruscamente de su toque. No. Él necesita saber su lugar. Todo el día se sienta, no hace nada. Roberto se empujó ligeramente hacia atrás de la mesa, sus instintos diplomáticos activándose. Hijo, es tu padre. ¿Un padre que no merece respeto? La voz de Julián resonó a través del comedor, rebotando en paredes que habían escuchado 40 años de conversaciones familiares, pero nunca nada como esto. Viviendo aquí como si fuera el dueño del lugar. Doña Teresa se movió incómoda en su silla. Sus rasgos maternales se arrugaron con preocupación. Esto está incomodando a todos. Él me ha incomodado durante meses. Julián giró hacia los invitados, tratándolos como a un jurado al que necesitaba convencer. Todos los días llego a casa y allí está él, sentado en mi sala, leyendo mis libros, viendo mi televisión. Mi sala, mis libros, mi televisión. Cada pronombre posesivo era como un golpe físico. Ricardo dejó su botella de cerveza con cuidado deliberado, el pequeño sonido haciendo eco en el tenso silencio. Tal vez deberíamos irnos. No se vayan por culpa de él. La voz de Julián se quebró con desesperación ahora, como si sintiera que su actuación no estaba convenciendo a su audiencia. Esta es nuestra cena, nuestra casa, nuestra vida. Pero Carmen no se lo creía. Sus ojos se movieron de Julián a mí, asimilando mi postura cuidadosa, mi familiaridad con el espacio, la forma en que naturalmente sabía dónde pertenecía todo. Don Héctor, dijo en voz baja, ¿de quién es esta casa? La pregunta quedó en el aire como una espada. La cara de Julián se puso roja. Todos vivimos aquí juntos. ¿Es complicado? ¿No? Dijo Carmen, su voz ganando fuerza. No es complicado. ¿De quién es el nombre en las escrituras? Eso no importa. Julián tartamudeó.
su fachada de confianza agrietándose. Roberto se puso de pie lentamente, su altura dándole autoridad en la habitación repentinamente cargada. Julián, llamaste a tu padre vividor. En lo que parece ser su propia casa, en la cena de Navidad, ustedes no entienden. La voz de Julián se elevó casi a gritos. Él actúa como un patriarca generoso, pero lo controla todo. Cada centavo, cada decisión, cada momento de nuestras vidas. Controla todo. Mientras él y Valeria gastaban mi dinero en ropa de diseñador y cenas elaboradas. La voz de doña Teresa cortó la creciente histeria de Julián. ¿Cuánto tiempo han estado viviendo aquí? Eso no estamos. Julián miró salvajemente entre sus invitados, dándose cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida estaba colapsando. 8 meses. Pero se suponía que era temporal. 8 meses, repitió Ricardo lentamente. ¿Sin pagar alquiler? Valeria finalmente habló desde la puerta, con la voz apenas por encima de un susurro. Nos estamos recuperando económicamente. ¿Económicamente de quién? La pregunta de Carmen fue quirúrgica en su precisión. ¿Quién paga la hipoteca, los servicios públicos, la comida para esta cena? Las preguntas llegaron como flechas, cada una encontrando su marca. La cara de Julián pasó por ciclos de emociones. Ira, vergüenza, desesperación, rabia. Miró alrededor de la mesa a rostros que habían comenzado la noche siendo amigables, y ahora estaban llenos de una comprensión naciente. Ustedes no entienden, explotó. No es tan simple. La vida es complicada. Lo que es complicado, dijo Roberto en voz baja, es faltarle el respeto a tu padre en su propia casa, frente a invitados que no invitó. La actuación de Julián se estaba desmoronando, hilo por hilo. La autoridad que había intentado proyectar a través del volumen y la agresión estaba siendo demolida por preguntas simples y observaciones tranquilas. Es controlador. Nos hace sentir como niños. Se están comportando como niños, dijo doña Teresa, su voz de abuela llevando el peso de décadas, observando dinámicas familiares. Los adultos deberían pagar sus propios gastos. Las palabras golpearon a Julián como golpes físicos. Su rostro se contorsionó de furia, la máscara de anfitrión exitoso completamente abandonada ahora. No me sermones, no sabes cómo es. Sé cómo se ve el respeto, dijo Carmen con firmeza. Y esto no lo es. Julián se giró hacia mí, con el dedo apuntando como un arma. Mírenlo. Simplemente parado allí, actuando como la víctima. Permanecí inmóvil, dejando que sus palabras quedaran en el aire, dejando que los invitados vieran exactamente quién estaba creando esta escena. ¿Quién estaba destruyendo la cena de Navidad con acusaciones y rabia? El contraste era marcado. La creciente histeria de Julián contra mi silencio controlado, sus justificaciones desesperadas contra mi quietud digna. El comedor se había convertido en un tribunal, y el jurado estaba llegando a su veredicto. El comedor contuvo la respiración. Julián estaba triunfante junto a mi silla, con el pecho agitado por su actuación emocional, mientras 8 pares de ojos esperaban mi respuesta a sus acusaciones. Me había pintado como el villano, el patriarca controlador, la carga en su narrativa. Me alejé de él completamente. Vividor. Hablé directamente a los invitados, mi voz llevando la precisión mesurada de 4 décadas en ingeniería. Julián, recuérdales a nuestros invitados quién paga por esta casa. Eso no es importante. Su voz se quebró ligeramente, el primer indicio de que su confianza era fabricada. ¿Quién compró la comida para la cena de esta noche? Continué, todavía dirigiéndome a Carmen, Roberto, doña Teresa y Ricardo, como si Julián no valiera la pena ser reconocido. ¿Quién paga la electricidad que mantiene estas luces encendidas, el gas que calienta esta habitación, el agua en esas copas de vino? Roberto se movió incómodo en su asiento. Los ojos de Carmen se movieron de Julián a mí, piezas de un rompecabezas comenzando a alinearse. Te estás avergonzando a ti mismo. La interrupción de Julián sonó desesperada ahora, menos dominante. Hice un gesto hacia sus pies. ¿Esas zapatillas de $300 que llevas puestas son culpa mía también?
La cara de Julián se puso roja. Basta. Los jeans de diseñador, el reloj caro. Mi voz permaneció nivelada, factual. 8 meses de comestibles, servicios públicos, primas de seguros. ¿Debería traer los recibos? Ustedes no entienden. Julián giró hacia los invitados, buscando aliados que ya no lo escuchaban. Él controla todo. Carmen dejó su copa de vino con cuidado deliberado. Julián, ¿de quién es el nombre en las escrituras de esta casa? La pregunta aterrizó como un golpe físico. La boca de Julián se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Esta es su casa, dijo doña Teresa en voz baja, la comprensión amaneciendo en su voz. ¿No es así? Ricardo miró alrededor del comedor con nueva comprensión. Las fotos familiares en las paredes, todas mostrando a Héctor y Elena a través de décadas de matrimonio. La cuidadosa organización, la comodidad asentada de una larga habitación. Todo apuntaba a una verdad. ¿Cuánto tiempo han estado viviendo aquí? La pregunta de Roberto fue quirúrgica en su simplicidad. 8 meses, respondí cuando Julián permaneció en silencio. Sin pagar alquiler. Se suponía que se quedarían un par de semanas hasta que se recuperaran. Valeria hizo un pequeño sonido desde la puerta de la cocina, algo entre un grito ahogado y un gemido. Un par de semanas, repitió Carmen lentamente. Hace 8 meses. Las matemáticas eran bastante simples. Los invitados intercambiaron miradas, comunicaciones silenciosas entre parejas casadas que habían pasado décadas leyendo las expresiones del otro. Julián. La voz de doña Teresa llevaba el peso de la decepción materna. Llamaste a tu padre vividor en su propia casa. No entienden la situación. La voz de Julián se elevó de nuevo, pero sonaba hueca ahora, haciendo eco en una habitación que se había vuelto en su contra. Entiendo perfectamente, dijo Ricardo en voz baja. Me miró con algo parecido al asombro. Los has estado manteniendo durante 8 meses. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No confusión conmocionada, sino comprensión naciente. Los invitados vieron la ropa cara de Julián con nuevos ojos. Entendieron las elaboradas preparaciones de la cena en un nuevo contexto. Reconocieron la forma cuidadosa en que me movía por mi propio espacio. Esas facturas de tarjeta de crédito que dejaste en la encimera de la cocina, continué, todavía hablando a los invitados en lugar de a mi hijo. 12,000 en deuda. Mientras viven en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios públicos. La cara de Julián se había puesto pálida ahora, el color drenándose mientras su narrativa cuidadosamente construida colapsaba oración por oración. Nos hace sentir como niños. Intentó Julián una última justificación desesperada. Se están comportando como niños, dijo Carmen con firmeza. Los adultos deberían pagar sus propios gastos. Las palabras golpearon a Julián como un golpe físico. Se tambaleó ligeramente, mirando alrededor de la mesa a rostros que habían comenzado la noche siendo amigables, y ahora estaban llenos de disgusto. Roberto se puso de pie lentamente, su altura dándole autoridad en la habitación repentinamente cambiada. Creo que hemos escuchado suficiente. El comedor que había comenzado la noche como un escenario para la actuación de anfitriones exitosos de Julián se había convertido en un tribunal, y el jurado había llegado a su veredicto. Julián miró salvajemente entre sus invitados, buscando un apoyo que ya no estaba allí, entendiendo que su humillación era ahora completa y pública. Esto no ha terminado, susurró, pero las palabras no llevaban peso en una habitación que ya lo había despedido. La amenaza susurrada de Julián quedó en el aire por exactamente 3 latidos antes de que explotara. Su silla raspó violentamente contra la madera dura mientras se ponía de pie de un salto, el sonido como uñas en una pizarra. Su puño se estrelló contra la mesa de roble, haciendo saltar los platos y temblar las copas de vino. Suficiente. La palabra brotó de él con tanta fuerza que doña Teresa retrocedió estremecida. La mano de Carmen voló a su pecho. Ricardo se levantó a medias de su asiento, sus instintos protectores activándose. Vete a tu habitación, ahora mismo.
La orden estaba destinada a humillarme frente a los invitados, a reafirmar el dominio a través del volumen y la agresión. Julián señaló hacia la escalera como un padre disciplinando a un niño desobediente. Permanecí perfectamente inmóvil. El contraste era marcado en el comedor iluminado por velas. La cara de Julián roja de rabia, gesticulando salvajemente mientras yo permanecía tranquilo e impasible, junto a la silla que él me había bloqueado. Los invitados se quedaron congelados, presenciando algo que iba más allá del desacuerdo familiar hacia el reino del colapso público. Roberto se aclaró la garganta. Julián, tal vez deberías... No, Julián giró hacia él, con los ojos salvajes. Ustedes no entienden. Yo soy el que está a cargo aquí. Esta es mi casa. Pero las palabras sonaban huecas ahora, desesperadas. Todos en la habitación sabían la verdad. Julián. La voz de Carmen era suave, preocupada. Por favor, siéntate. No me sentaré en mi propio comedor. Comenzó a caminar de un lado a otro detrás de las sillas como un animal enjaulado, con las manos apretadas en puños. Él se sienta allí actuando inocente, pero controla cada centavo, cada decisión, cada momento de nuestras vidas. Valeria se movió ligeramente en la puerta de la cocina, dividida entre la lealtad y el horror ante el colapso público de su esposo. Él necesita aprender respeto. La voz de Julián se quebró en la última palabra. Vete arriba, ahora. El silencio que siguió fue profundo. 8 personas conteniendo la respiración, esperando ver cómo se resolvería este momento. Esperé hasta que el eco de sus gritos se desvaneció por completo antes de hablar. Tienen hasta mañana por la mañana para mudarse. Mi voz fue tranquila, mesurada, final. Sin ira, sin emoción, solo una simple declaración de hecho. Las palabras golpearon a Julián como un golpe físico. Su boca se abrió. El caminar se detuvo. ¿Qué? La pregunta salió estrangulada. No vamos a ir a ninguna parte. Tienen hasta la mañana. No puedes obligarnos a irnos. Me giré para enfrentarlo directamente por primera vez desde que comenzó su estallido. Esta es mi casa. La simplicidad de la declaración fue devastadora. Sin argumentos, sin justificaciones, sin negociaciones, solo la verdad. La cara de Julián pasó por ciclos de emociones. Conmoción, rabia, incredulidad, pánico. No puedes. No tenemos a dónde ir. Es Navidad. Deberías haber pensado en eso antes de llamarme vividor en mi propia mesa de cena. Los invitados se sentaron paralizados, viendo la destrucción completa del mundo de Julián en tiempo real. Ricardo alcanzó la mano de su esposa debajo de la mesa. Carmen se cubrió la boca con los dedos y parecía que iba a llorar. Por favor. La voz de Julián se rompió por completo. Papá, por favor. Podemos hablar de esto. Pero yo ya me estaba moviendo hacia la escalera. Mi decisión estaba tomada y comunicada. El comedor que había sido un campo de batalla minutos antes, ahora se sentía como un tribunal después de la sentencia. Hasta la mañana, repetí sin mirar atrás. Detrás de mí, el silencio se extendió como un aliento contenido, roto solo por el suave sonido de mis pasos en las escaleras, y alguien, tal vez Valeria, comenzando a llorar. La cena de Navidad que Julián había orquestado para probar su autoridad se había convertido en su completa ruina, y ni siquiera eran las 8 todavía. La escalera crujió bajo mi peso mientras subía alejándome de los restos de la cena de Navidad. Cada paso me alejaba más del colapso de Julián, y me acercaba al santuario de mi dormitorio. Detrás de mí, el comedor había estallado en una conversación frenética y silenciosa. Voces superponiéndose mientras los invitados intentaban procesar lo que acababan de presenciar. La puerta de mi dormitorio se cerró con un clic suave, sellándome lejos del caos de abajo. Me quedé un momento con la espalda contra la puerta, escuchando los sonidos amortiguados que se filtraban a través del piso. La voz de Julián, aguda y llena de pánico. Valeria llorando. El raspar de sillas mientras la gente se movía. Me quité mi chaqueta de cena,
colgándola con cuidado en el armario junto a trajes que había usado para el funeral de Elena, para la graduación de Julián, para fiestas de jubilación y celebraciones de cumpleaños. El ritual de guardar la ropa formal se sintió simbólico, de alguna manera, deshaciéndome del vestuario de una actuación para la que nunca había audicionado. El sillón junto a la ventana me recibió como un viejo amigo. Desde aquí, podía ver la entrada de coches, la calle, las luces navideñas normales parpadeando en las ventanas de los vecinos. El mundo exterior continuaba su celebración festiva, ajeno al drama familiar que acababa de implosionar en mi comedor. Puertas de coches se cerraron de golpe en la entrada. Motores arrancaron, uno por uno. Los invitados huían del desastre que Julián había creado. Vi los faros barrer la nieve mientras el coche de Ricardo retrocedía, seguido por el sedán de Roberto y Carmen. La luz del porche de doña Teresa se encendió al otro lado de la calle, mientras se apresuraba a casa, probablemente ansiosa por distanciarse de la fealdad de la noche. La casa se volvió más silenciosa a medida que el éxodo continuaba. Abajo, voces subían y bajaban. Julián y Valeria teniendo lo que sonaba como una discusión. Algo se estrelló, tal vez un plato siendo golpeado con demasiada fuerza. Luego la voz de Valeria de nuevo, suplicando, razonando, tratando de salvar algo de los restos. 35 años había esperado a que él actuara como un adulto. 35 años de verlo tomar atajos, poner excusas, esperar que otros limpiaran sus desastres. Elena siempre había creído que eventualmente maduraría, encontraría su camino. «Dale tiempo», decía ella, «lo resolverá». Pero el tiempo se había acabado. 8 meses manteniéndolo económicamente, mientras me trataba como a un intruso en mi propia casa. 8 meses viéndolo gastar dinero que no tenía, mientras yo recortaba cupones para llegar a fin de mes. 8 meses siendo tratado como la servidumbre en mi propia casa. La nieve seguía cayendo afuera, constante y silenciosa. El Santa Claus inflable de los vecinos seguía saludando mecánicamente desde su jardín delantero, ajeno al drama humano. La Navidad continuaría mañana, independientemente de las disputas familiares o los ultimátums de desalojo. Alrededor de las 9, la casa finalmente quedó en silencio. No más discusiones, no más llantos, no más sonidos de actividad frenética. O Julián y Valeria se habían agotado, o se habían retirado a la habitación de invitados para planear su próximo movimiento. Me acomodé más profundamente en mi sillón, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Paz. La comodidad familiar de mi propio espacio, mis propios pensamientos, mis propias decisiones sin interferencia ni juicio. ¿Mañana traería consecuencias? Julián probaría el ultimátum, probablemente creyendo que yo no tenía la determinación para cumplirlo. Había aprendido esta noche que sus tácticas de humillación pública habían fracasado espectacularmente. Pero la desesperación podría llevarlo a intentar otros enfoques. Que lo intente. Había pasado 40 años resolviendo problemas de ingeniería, analizando sistemas, encontrando soluciones. Julián se había convertido en un problema con una solución clara. Remoción. El reloj del dormitorio pasó de las 10. Afuera, el vecindario se había asentado en la tranquilidad de la noche de Navidad. Las luces de los porches se atenuaron. Las ventanas brillaban suavemente con luces de árboles y calidez familiar. Familias normales terminando celebraciones normales. Yo tendría una Navidad normal de nuevo, comenzando mañana. La casa crujía suavemente a mi alrededor, asentándose en el silencio invernal. Cualesquiera que fueran los sonidos que venían de abajo ahora, eran demasiado débiles para llegar a mi santuario. Por primera vez en 8 meses, sentí que estaba en casa. Lo primero que noté cuando desperté fue el silencio. Sin agua corriendo de su baño, sin pasos arriba, sin sonidos de movimiento que se habían convertido en la banda sonora de 8 meses de cohabitación no deseada. Las 10 en punto en el reloj digital junto a mi cama. La fecha límite había pasado hacía 2 horas. Me duché y me vestí con cuidado deliberado.
eligiendo ropa que transmitiera autoridad. Pantalones planchados, camisa con cuello, el cinturón de cuero que Elena me había regalado para nuestro 20º aniversario. Cada acción se sentía ceremonial, preparándome para una conclusión que había sido inevitable desde el primer mes de Julián, poniendo excusas en lugar de progresar. La escalera crujió bajo mi peso mientras descendía a las secuelas del desastre de anoche. La luz del sol entraba a raudales a través de ventanas en las que no me había molestado en cerrar las cortinas, iluminando los restos de lo que se suponía que era la cena de Navidad. Copas de vino estaban abandonadas en cada superficie, algunas todavía conteniendo restos de vino costoso comprado con el dinero de mi pensión. Platos con salsa congelada y pavo frío salpicaban la mesa del comedor, como evidencia en una escena del crimen. La vajilla buena, la vajilla de Elena, parecía violada de alguna manera, manchada con el residuo de la guerra familiar. La chaqueta de cuero de Julián colgaba sobre el respaldo de mi sillón de lectura. La etiqueta de precio de $200 grabada en mi memoria desde el día en que lo vi comprarla. Los cosméticos de Valeria estaban esparcidos por la encimera del baño de arriba, sus cremas faciales y sueros costosos reclamando territorio como una pequeña invasión. Hice café en una cocina que todavía olía al pavo de anoche, escuchando cualquier sonido desde la habitación de invitados. Nada. Estaban durmiendo hasta tarde, confiados en su suposición de que el viejo había estado fanfarroneando. 35 años de verme ceder, comprometerme y acomodarme, les habían enseñado que yo era puro ruido y pocas nueces. La mañana se sentía diferente a la tensa anticipación de ayer. Sin ansiedad, sin dudas. La decisión se había cristalizado durante la noche en algo limpio y final. Habían tenido su oportunidad de irse con dignidad. Habían elegido el desafío en su lugar. Me senté en la mesa de la cocina con mi café, posicionándome con una vista clara del pasillo que conducía a su habitación. La casa se sentía más grande de alguna manera, como si quitar el peso de su presencia hubiera abierto un espacio que había olvidado que existía. A través de la ventana podía ver a los vecinos de enfrente, colgando luces navideñas que aparentemente habían olvidado poner antes de la fiesta. Gente normal teniendo problemas normales, no albergando hijos adultos que los llamaban vividores en sus propios hogares. El café estaba bueno, la mezcla costosa que Julián había insistido en comprar. Otra pequeña ironía en una situación llena de ellas. Bebería el resto después de que se fueran, un pequeño brindis de victoria con ingredientes comprados usando mi generosidad y arrojados en mi cara. Las manecillas del reloj se movieron con precisión mecánica hacia las 11. Todavía sin sonidos de arriba. Todavía sin reconocimiento de que habían perdido la fecha límite. Todavía sin señales de empaque o preparación. Su silencio era su propia forma de comunicación, una apuesta a que yo carecía de la determinación para cumplir con mi ultimátum. Estaban a punto de aprender cuán costosa resultaría esa apuesta. A las 11 en punto, exactamente, las tablas del piso crujieron arriba. El sonido de pies golpeando el suelo, conversación amortiguada, el inodoro descargando. Finalmente despiertos, y probablemente discutiendo estrategias para manejar las secuelas de la explosión de anoche. Permanecí sentado con mi café, esperando, paciente como lo había sido durante 8 meses, pero con un propósito completamente diferente ahora. Julián apareció al pie de las escaleras, usando el pijama de seda que Valeria le había regalado para su cumpleaños. Pijamas de $70. Recordé el recibo. Su cabello estaba despeinado, pero su postura llevaba la confianza casual de alguien que creía que la tormenta había pasado. «Buenos días, papá». Entró a la cocina, con los pies descalzos golpeando contra los azulejos que yo mismo había instalado hacía 15 años. El café huele bien. Lo vi servirse una taza usando la taza que Elena había pintado en su clase de cerámica, la que decía, «El mejor esposo del mundo», en su cuidadosa letra. Otra pequeña violación en una serie de violaciones. «¿Dormiste bien?», pregunté. «Eventualmente».
se apoyó contra la encimera, adoptando la pose de alguien que pertenecía allí. Anoche se puso bastante intenso. Ya sabes cómo pueden ser las fiestas. Todos estresados, las emociones a flor de piel. El desdén era practicado, pulido, reducía la humillación pública de la noche anterior a estrés festivo, tensiones familiares, nada más serio que un desacuerdo sobre equipos de fútbol o el horario de la cena. Bastante intenso, repetí. Exactamente, pero es mañana de Navidad. Bueno, el día después de Navidad. Hizo un gesto con su taza hacia la sala, donde el papel de regalo de los regalos que habían comprado con mi dinero todavía cubría el suelo. Hora de dejarlo atrás, ya sabes. La familia es la familia, la familia es la familia. La frase que había cubierto 8 meses de explotación financiera y manipulación emocional. ¿Así que todo está bien ahora?, pregunté. Por supuesto que está bien. Julián se sentó en la silla frente a mí, cómodo en su suposición de que las consecuencias de ayer se habían evaporado con la luz del amanecer. Tuvimos una pelea. Le pasa a todo el mundo. Todo está bien ahora. Tomé un sorbo de café, estudiando su rostro sobre el borde. Confiado, relajado, ya planeando cómo suavizar el daño con sus amigos que habían presenciado su colapso. El arte de hacer desaparecer los problemas a través del encanto y la memoria selectiva. Bien, será cuando te hayas mudado. Las palabras cayeron en la cocina como piedras en agua destilada. La expresión de confianza de Julián parpadeó solo por un momento antes de recomponerse. Papá, vamos. No puedes hablar en serio sobre esa tontería de la fecha límite. Hablo completamente en serio. Se rió, el sonido forzado y hueco. ¿Han pasado qué? ¿14 horas? ¿Esperas que empaquemos nuestras vidas enteras y encontremos un lugar nuevo de la noche a la mañana? Esperaba que empezaran a empacar anoche. ¿A dónde exactamente se supone que vamos a ir? Es el día después de Navidad. Nada está abierto. No hay donde buscar apartamentos. Su tono cambió hacia lo razonable, lo práctico. Sé realista aquí. Me levanté llevando mi taza vacía al fregadero y me giré para enfrentarlo. Tuviste 8 meses para hacer otros arreglos. Hemos estado intentando. Sabes que hemos estado buscando. La mentira salió suavemente, practicada. El mercado laboral está difícil. Los precios de alquiler son una locura. Necesitamos más tiempo. Has tenido tiempo. La fachada de Julián comenzó a agrietarse por los bordes. Entonces, ¿qué vas a hacer si no nos vamos? ¿Cuál es tu gran plan? Alcancé el teléfono colgado en la pared de la cocina. El mismo lugar donde había estado colgado durante 20 años. Los ojos de Julián siguieron el movimiento, su postura de confianza cambiando ligeramente. Ya verás. Papá, esto es ridículo. No puedes obligarnos a irnos. Su voz se elevó, la máscara razonable resbalando para revelar el pánico debajo. Somos familia. Mi mano se cerró alrededor del auricular del teléfono. Julián me miró fijamente, finalmente comenzando a entender que sus manipulaciones practicadas no estaban funcionando, que los viejos patrones de culpa y obligación se habían roto permanentemente. Para, dijo en voz baja. Solo para y piensa en esto. Pero yo había estado pensando en ello durante 8 meses. Había estado pensando en ello toda la noche. El tiempo para pensar había terminado. La policía llegó en exactamente 23 minutos, un tiempo de respuesta más rápido de lo que esperaba para un asunto civil. 2 oficiales, uno más joven con el cabello muy corto, uno mayor con la actitud paciente de alguien que había manejado disputas domésticas durante décadas. Señor, recibimos una llamada sobre una disputa de propiedad. El oficial mayor estaba en mi porche delantero. Libreta lista, profesional pero no antipático. Sí, oficial. Necesito asistencia para sacar a ocupantes no autorizados de mi casa. Le tendí la carpeta que había preparado. Escrituras, estados de cuenta de la hipoteca, facturas de servicios públicos, todo a mi nombre. Estos individuos han estado viviendo aquí sin contrato de arrendamiento o alquiler y se han negado a irse cuando se les pidió.
Julián apareció detrás de mí en el pasillo, todavía con esos pijamas caros, su cara pálida de incredulidad. Oficial, esto es una locura. Este es mi padre. Tuvimos una discusión familiar. El oficial más joven examinó mi documentación mientras su compañero escuchaba las protestas de Julián. La propiedad no era complicada. O tu nombre estaba en los papeles o no lo estaba. Señor, ¿es usted el único propietario de esta propiedad?, me preguntó el oficial mayor. Sí, mi difunta esposa y yo la compramos en 1987. Ha estado totalmente pagada desde hace 12 años. ¿Y estos individuos han estado residiendo aquí sin su permiso? Inicialmente con permiso como invitados temporales. Ese arreglo terminó anoche. Les pedí que se fueran para esta mañana. Se negaron. Los oficiales intercambiaron miradas, el tipo de comunicación profesional que proviene de años de lidiar con dramas familiares que cruzan líneas legales. Señor, el oficial mayor se dirigió a Julián. Necesita reunir sus pertenencias y abandonar las instalaciones. Esto es una locura. No puede simplemente echarnos. Hemos estado viviendo aquí durante 8 meses. El propietario tiene derecho a remover ocupantes no autorizados. Usted no tiene contrato de arrendamiento o alquiler que establezca derechos de tenencia. Valeria apareció en lo alto de las escaleras, envuelta en una bata de baño que costaba más que mi factura de luz mensual. Su cara estaba hinchada por llorar, el maquillaje corrido por el desastre de anoche. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó en voz baja. Recomendaría reunir artículos esenciales ahora, respondió el oficial mayor. Pueden arreglar lo de las pertenencias restantes más tarde si es necesario. La hora siguiente transcurrió con eficiencia mecánica. Julián alternaba entre protestas furiosas y negociaciones desesperadas, pero la autoridad legal no era algo que pudiera encantar o manipular. Los oficiales supervisaron mientras cajas y maletas emergían de la habitación de invitados, mientras Valeria reunía cosméticos del baño, mientras 8 meses de invasión gradual se revertían en 60 minutos. Los vecinos salieron a los porches y miraron a través de las ventanas, curiosidad suburbana atraída por vehículos oficiales y drama público. La señora Martínez, de 3 casas más abajo, paseó a su perro pasando por mi entrada 2 veces, claramente reuniendo inteligencia para la red del vecindario. Esto no ha terminado, siseó Julián mientras cargaba la última caja en su coche. Crees que has ganado algo aquí, pero esto no ha terminado. La amenaza quedó en el aire invernal como aliento visible, pero no llevaba peso detrás de la presencia policial y la documentación legal. Ten un viaje seguro, hijo. Su coche retrocedió saliendo de mi entrada por última vez, Julián acelerando el motor en un gesto final de rabia impotente. Los oficiales completaron su papeleo, me aconsejaron sobre órdenes de restricción si el acoso continuaba, y partieron con cortesía profesional que me trataba como lo que era, un propietario ejerciendo derechos legítimos. La casa se asentó en el silencio mientras su coche desaparecía en la esquina. Me quedé en mi sala, rodeado de los escombros de la cena de Navidad, pero libre del peso que había presionado mi vida durante 8 meses. En la mesa de centro, el reloj caro de Julián estaba olvidado. Probablemente valía más que el salario semanal de la mayoría de la gente. Lo recogí, sintiendo su peso. Luego caminé hacia la puerta principal y lo dejé en el porche. Que vuelva por él, si lo quiere tanto. El sol de la tarde entraba a raudales a través de ventanas que eran mías de nuevo, en habitaciones que me pertenecían de nuevo, a través de pisos donde podía caminar sin justificar mi presencia. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de posibilidad. Mañana empezaría a limpiar el daño. Esta noche, simplemente disfrutaría de estar en casa. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.